Vou insertar aqui. Amigos, amigas, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal de Abiyala, comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje estou com uma pessoa muito especial aqui no lugar que se chama aqui Londres, que é Catamarca. Xincal, que é um lugar que tem umas construções incaicas da época do caminho del Inca. E aqui é um camping em Londres, que não é Londres, Europa, mas sim Catamarca, na República Argentina. E eu estou com o Tomás, um rapaz que eu conheci aqui, muito interessante, ele esteve em Cuba, e ele também tem uma posição muito clara em relação à comunicação com as pessoas, para ele perceber, para ele ter uma maior percepção da realidade em relação à vida cotidiana das pessoas comuns, muito além das informações que se possam pedir jornalisticamente, ou o que se comenta, o que se escreve nos jornais. Como sempre eu digo, acho que o mais importante é estar nos lugares, conhecer as coisas de perto para não ser influenciado por comentários ou opiniões que muitas vezes não fazem jus à realidade em virtude daquilo que está acontecendo mesmo. E a intenção de falar com Tomás é que ele mais ou menos ele esteve em Cuba, acho que é um dos países mais paradigmáticos que existem, inclusive em termos de relação ideológica, o que se pensa sobre Cuba, a questão política, a questão econômica, a questão social, tá? E essa diferença que tem com nossos países daqui da América do Sul, principalmente o Brasil, que está vivendo uma época muito sombria, e a Argentina, que acabou de sair dessa nuvem escura, essa nuvem malévola, né, que se atingiu praticamente toda a República durante 4 anos do governo de Maurício Macri. Tomás, quisiera hacer una presentación. Bien, bueno, yo me llamo Tomás, tengo 21 años, estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, ahora estuve viajando algunos días y bueno, nos conocimos acá con Ludwig. Y bueno, conversando un poco, compartiendo pensamientos de la situación que vive hoy América Latina, Argentina, Brasil, surgió que conversación de que yo bueno estuve viajando, pude conocer Cuba, y bueno, voy a comentar un poco mi percepción de lo que es hoy en día la revolución cubana, de lo que es de cómo viven los cubanos en el 2020, ya a 61 años de la revolución cubana. Y bueno, empiezo. Yo viajé a Cuba en el año 2019, 2018-2019 en realidad, porque llegué el 23 de diciembre de 2018 para poder recibir el año nuevo ahí en la isla y además poder estar presente en lo que fue el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Y bueno, poder conocer en carne propia lo que es hoy en día la revolución. Yo por suerte tuve la posibilidad de recorrer casi toda la isla, de lo que es La Habana, llegué hasta la otra punta de la isla que es Baracoa, pasando por muchos lugares en el medio, Santa Clara, Trinidad, Santiago de Cuba, varios lugares, y conocer bien lo que es la vida ahí en la isla. En primer lugar, lo que más rescato es que siguen muy presentes los valores y los principios que trajo consigo la Revolución Cubana, como la vida compañera entre los cubanos, esa hermandad que existe en ese país, la solidaridad en la gente,
el conocimiento y la cultura tan maravillosa que tienen, y son gente muy cultivada porque, bueno, tienen derechos básicos como lo es la educación gratuita, no pública, gratuita, porque en Cuba no existe el concepto de público o privado, sino que es todo gratis. No existe, no hay Ellos te diferencia dicen acá es entre todo gratis, la todo educación es gratis. gratis, la salud es gratis, vivienda y demás. Eh, y bueno, entonces son gente que estudió mucho, estudió toda su vida, que tienen carreras universitarias y conocen muchísimo también su historia, ¿no? Entonces, siempre que hubo intercambios con cubanos, con cubanas, siempre fue muy rico en ese sentido de aprender de todo lo que ellos saben, e ir aprendiendo un poco más de su historia. Eh, Eso en primer lugar. Yo creo que hoy en día, ¿Te en- parece que ellos son más conscientes de su realidad como pueblo, como historia, que en nuestros países? totalmente, Sí. yo creo que una falla que hay capaz en los países el resto de los países de América Latina es no conocer eh, profundamente nuestra historia, ¿no? Inclusive lo digo yo también, ignorando un montón de etapas de la historia argentina que todavía no aprendí, pero en ese país desde muy chicos ya empiezan a educarlos con toda la historia cubana, a reivindicar a sus mártires, los de a Miguel de Céspedes, que fue uno de, junto con bueno, José Martí, los que lucharon por la independencia de Cuba, y posteriormente, bueno, Fidel, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, que son los que llevan adelante la revolución cubana, que perdura hasta hoy en día. Eso me pareció muy importante, que siguen vivos todos esos valores eh, y que mucha gente los reivindica todavía. Eh, Después, lo que yo vi y un día conversando bueno, con los cubanos es que yo lo divido en tres generaciones, ¿no? La tercera generación, digamos, que es la de los ancianos, que son, bueno, los que bancan incondicionalmente la revolución cubana, que, que lo vivieron en su juventud y que lucharon por ella y, y siguen muy apegados a todos esos principios. Después la generación, puede ser tu generación, por ejemplo, la generación de mis padres y demás, que fue la que se crió eh, y la que se pudo tener, por ejemplo, una carrera universitaria y estudiar y trabajar gracias a la revolución, poder conseguir su vivienda y criar a su familia, que atraviesan un momento de exigirle al Estado capaz o mismo discutir entre ellos, porque es una sociedad que todo el tiempo está discutiendo política, que entre ellos discuten mucho, pero discutir no en el sentido de pelear, sino discutir, dialogar, debatir, intercambiar ideas y bueno, es una generación que exige. Hay un debate para entrar en un consenso y que el resultado sea bueno para todos, ¿no? Exactamente. No para un sector solamente y el resto quede excluido, ¿no? Claro, y ellos lo que piden es poder consumir más, ¿viste? Poder tener acceso a Los bienes de bien, producción, sí, exactamente, tener, sí, por ejemplo, televisores, lavarropas, que son cosas que tienen, pero que ellos quieren ir y poder comprar los suyos. sí. Eh, yo lo comparo quizás con que ellos buscan no tanto un estado comunista, sino más bien un estado de bienestar
que con todos los derechos adquiridos que tienen, como salud, educación, vivienda y demás, puedan también poder consumir más, ¿no? Poder ingresar, participar activamente del mercado como consumidores. Y después una generación, la generación mía, digamos, adolescentes y jóvenes, que están un poco más conectados, si se quiere, por bueno, los celulares, el internet y demás, y que hay una minoría bastante intensa que exige como un sistema capitalista, ¿no? Pero por suerte tuve también la posibilidad de conocer a activistas de la Federación Universitaria de Estudiantes, Sí. de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba, la FEU, que, que bueno, se encargan de seguir eh, transmitiendo a su generación y a sus pares los valores de la Revolución Cubana y el socialismo. Hay un, hay un debate muy fuerte en nuestros países, allá en Brasil también, en relación a Cuba, como yo dije antes, paradigmáticamente, de que como nosotros tenemos justamente más acceso a los modos de producción y a los bienes que son producidos en el capitalismo, tal como nosotros lo conocemos, por lo menos en nuestros países, hay ese debate intenso de que en Cuba la gente es muy pobre porque no tiene acceso a esos materiales y que ellos no estarían viviendo el proceso que nos estamos viviendo, que es justamente el proceso de discusión sobre lo que se puede consumir y hasta dónde consumir, porque lo que nosotros vivimos es otro paradigma que es del hiperconsumo o Sí, del consumo irracional, exactamente. desproporcional, con inclusive toda la discusión del medio ambiente, el cuidado con la naturaleza y todas esas cosas. ¿Cómo se ve eso allá, por lo menos en el pueblo cubano? ¿Cómo se percibe eso? Bueno, yo creo que es diferente porque nosotros somos dos sociedades muy distintas, ya una sociedad socialista, digamos, comunista, y nosotros, como decís vos, capitalista, hiperconsumista, y ya ahí hay una diferencia muy clara de valores, ¿no? De lo que uno reivindica como bueno o más valioso, si se quiere, más importante. Y en ese sentido, bueno, eh, acá en Argentina vos podés, o en Brasil también, ir a un lugar y comprar 20 electrodomésticos y después ir y comprarte 80 prendas de ropa. eh, y para una persona criada y atravesada por esa sociedad, eso es algo positivo, pero yo lo que vi que en Cuba, en la sociedad cubana, hay otro tipo de valores que no pasan por eso, ¿me entendés? Pasan Sí, por poder compartir una buena comida con tus vecinos, saber que si vos tenés la posibilidad de hacer, bueno, esa comida, también capaz el de enfrente está atravesando un mal momento y bueno, ir y compartir, el de al lado lo mismo. eh, el hecho de que todos los chicos, por ejemplo, vayan al colegio desde, desde muy chiquitos, ahora no recuerdo en qué año ingresan, pero no sé si desde los 3 4 años hasta que tienen 20 siguen yendo a la universidad. Y el hecho de tener viviendas accesibles, ¿no? Poder comprar su vivienda, eh, primero, en primer lugar, tener un techo asegurado, pero después también vos tener la posibilidad de acceder a comprar tu propia vivienda para tu familia, que eso ahí en nuestros países no existe hoy por hoy, que una familia de clase media o una familia trabajadora pueda comprar simplemente su vivienda, ¿no? sí, Eh, entonces tiene que ver con, bueno, el hecho de que cada cubano tenga un médico de cabecera,
son diferentes valores, ¿viste? Yo eh, creo o me gustaría llegar a una sociedad con ese tipo de valores, como la de Cuba, y, y no tanto como la que tenemos nosotros, que es hiperconsumista, individualista y demás. Yo creo que encima, aparte en Cuba, están en un proceso de abrirse al consumo y no lo veo como algo malo, porque las relaciones de explotación ahí no son las mismas que acá, ¿no? Sí, En Cuba vos tenés trabajadores, son todos trabajadores, no tenés una clase explotadora, digamos, una clase burguesa que, que te explote, son todos trabajadores. Y eso, o sea, ya esto dicho todos. por un propio cubano, también además de lo que pienso yo. Porque sí, eso es muy verdad. Nosotros hablamos de sociedades parasitas, en el caso de una burguesía parasita que vive del sudor ajeno, ¿no? Ujú. O una cosa también que, como lo dice Marx en el tomo 1 del Capital, de que los grandes centros del mundo hicieron riqueza a costas de la periferia. Localmente también en São Paulo se ve mucho eso, hay una burguesía que es muy parasita, que no crea, no inventa, no tiene inventividad, no hace cosas nuevas, y solo vive de la sangre de la gente que trabaja, que se acuerda, se levanta a las 5:30 de la mañana y trabaja y tiene que pegar un ómnibus que demora 2 horas para ir, 2 horas para volver hasta la... Y gana muy mal y vive al suburbio, en cuanto hay una pequeña burguesía que vive de eso, ¿no? En Cuba, tú me dices eso y yo también ya me acordé de un dicho de Sandino que lo hice posteos días en Facebook, que la burguesía necesita ser educada o civilizada, no en el sentido de civilización al modo cristiano, pero Ujú. civilizada en el sentido de poder tener una convivencia con el resto de la Empatía. población, una empatía, sí, que es lo que nosotros no vemos, principalmente en ciudades como la que yo vivo, São Paulo, que Ujú. es una monstruosidad. Sí. Am, Pues y eso también sería uno de los pilares principales de que en Cuba no se vea una pobreza tan desmedida como nosotros la tenemos también en nuestros países. es que en Cuba no hay pobreza. Eh, no, vos no ves gente pidiendo o durmiendo en la calle. Eh, vos, o sea, la gente tiene eso, el Estado está muy presente. Si hay gente que no puede que no puede trabajar, el Estado se encarga de, bueno, por cuestiones de salud, primero de ayudar, obviamente, de atender la salud de esa persona, de acercarle a una vivienda para que no esté en la calle, pero el cubano necesita también trabajar eh, y están muy entregados a su país. Ellos, viste, tienen una concepción de el Estado no es que me está regalando las cosas, ¿no? Porque eso es otra cosa que a veces se dice, ¿no? En Cuba tenés todo gratis, todo regalado. No, es mentira eso. Ellos saben, ellos son muy conscientes de que el Estado no les regala nada. El Estado está haciendo una inversión en esos ciudadanos. El Estado te acompaña durante muchos años de tu vida en el ámbito de la salud, fundamentalmente en la educación, para que vos el día de mañana, cuando seas un profesional con conciencia de clase y comprometido con la realidad de tu país, ¿no? Entonces vos, cuando te recibas de médico, de mecánico, lo que sea que estudie, ingeniero, eh, vos después le devuelvas a tu país todo lo que tu país te dio, ¿no? Ahí radica, me parece, como la cultura que ellos tienen del trabajo, del esfuerzo eh, y lo que se van
inculcando unos a otros. ¿Cómo funciona el conocimiento periodístico allá, a diferencia de los nuestros? Ayer tú me comentabas algo informalmente sobre cómo los cubanos a veces saben más de nuestras realidades que lo que nosotros mismos sabemos. Completamente, completamente. Vivimos aquí y no sabemos nada. Sí. Bueno, a mí me pasó, viste, muchas veces de escuchar que Cuba es un país aislado, ¿no? Como es una isla comunista, que son ellos ahí, y es un caso aislado en la historia, que no se va a volver a repetir o que es muy difícil replicarse en otro país del mundo. Eso es debatible, no sé si me interesa debatirlo ahora porque da para largo, pero lo que sí quiero desmentir capaz es que es un país aislado. De ninguna manera ellos saben lo que pasa en todo el mundo. Eh, Ellos están muy informados de lo que va sucediendo en todo el planeta, en América Latina, en Europa, eh, saben, saben mucho. Eh, La gente común, la así gente tiene, la común, gente, sí. la gente común se entera, digamos, las noticias eh, bueno, lo que acontece en el mundo. Por ejemplo, cuando yo estuve allá en Cuba, justo en ese momento recién había asumido Bolsonaro y los cubanos estaban indignados con Brasil y no quería que le hablemos de los brasileros porque estaban indignados con Bolsonaro que había echado de Brasil a todos los médicos, a la brigada de médicos cubanos que estaban trabajando ahí en el país. Y, y eso ellos lo saben, saben mucho de la política internacional, saben lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Europa, en China, ¿no? Son una sociedad muy informada. Obviamente el que quiere informarse también, ¿no? Hay gente que capaz le preguntás sobre lo que hizo Bolsonaro en Brasil y si lo Sí. repitieron mucho en las noticias capaz le quedó, pero capaz no le interesa tanto, pero hay gente que eso, que le gusta informarse y que sabe lo que pasa en todo el mundo. Por ejemplo, no sé, cuando yo hablando con un cubano, él me decía, sos argentino, qué terrible lo que pasó con el submarino Ara San Juan en tu país, que para los que estén mirando después busquen en las noticias, que fue un submarino que se hundió, eh, Durante murió el un gobierno montón Macri durante fue el gobierno de Macri, sí, que 40 y ¿cuántos? 44 desaparecidos. 44, 44 tripulantes que perdieron la vida y que todavía no se esclareció qué es lo que sucedió eh, con el submarino y mucha gente en mi país, acá en Argentina, no sabía capaz o no le interesaba y sin embargo el señor allá en Cuba estaba al tanto de lo que había pasado. Entonces es una sociedad muy informada y que está muy atenta a lo que pasa en el mundo. Eh, Conocen también la historia de otros países y demás, además de su propia historia, que eso es buenísimo. Que, Sí. ¿Cómo ves tú la Argentina actual desde la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? A propósito de que muchos saben que estoy haciendo la traducción del libro de ella, uh-huh. sinceramente, el libro de ella para la lengua portuguesa, para que los brasileños y las brasileñas tengan acceso a los escritos de ella. ¿Cómo tú ves, o cuál sería la perspectiva que se es conseguible visualizar en relación a Argentina, tanto económica, social, políticamente? Y yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza con esta pregunta es esperanza eh, y también necesidad, ¿no? Esperanza porque los 4 años de gobierno de Macri fueron fatales, realmente sumergieron a la Argentina en su peor momento de la historia y eso que tuvimos muchos momentos malos y, y bueno, yo creo que la gente encontró en Alberto Fernández esperanza, ¿no? El logo de campaña es volver a poner a la Argentina de pie y yo creo que es lo que necesitamos eso, que a través de un gobierno peronista
como es el de Alberto y Cristina, se vuelva a poner a la Argentina de pie, se solucionen los problemas que dejaron otros, que dejó el macrismo, y una necesidad porque realmente esta situación no va para más. Al igual que como en otros países de América Latina, como Chile, por ejemplo, eh, Ecuador, que están en crisis muy difíciles, Argentina también. La diferencia fue que tuvimos elecciones el año pasado y que pudimos construir una alternativa que derrote al neoliberalismo en la Argentina. Bueno, por suerte se pudo ver eh, la unidad de todo el peronismo acá en Argentina. Se armó el Frente de Todos, que es el frente realmente muy amplio, que realmente se pudieron cerrar a la casi que te diría el 90% de todo el movimiento peronista estuvo dentro de este frente, y, y bueno, se pudo conseguir una victoria electoral. Y bueno, ahora no digo que sea sencillo, salir de la situación en la que estamos va a costar mucho, va a llevar tiempo, eh, pero si hay algo que me entusiasma y que valoro mucho es que este gobierno de Alberto y Cristina no viene a poner excusas como el gobierno de Macri, sino que viene a hacerse cargo de los problemas que tiene la Argentina, y yo creo que vamos a poder salir adelante. ¿Cuál sería tu mensaje para el público brasileño? Ahora que estamos todavía, nos quedan prácticamente casi 3 años todavía de gobierno Bolsonaro. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje como persona joven, 21 años? Eh, Tal vez para los jóvenes de allá, que muchos también por ahí nos interesan. bueno, mi mensaje para los jóvenes y en particular, bueno, para todos los hermanos brasileras, eh, es que se comprometan con su país, que se comprometan con la política. Yo siempre digo que lo que nos sacó a la Argentina de ese mal gobierno que tuvimos, de ese catastrófico gobierno de Macri, fue la política, fue salir a hacer política a las calles, a cada barrio, a cada pueblo, en cada provincia, salir a convencer a la gente de que se podía vivir mejor, de que había otra alternativa al macrismo. Y bueno, eso, que la juventud se comprometa más con la política, que valoren a los líderes políticos que tenemos, que escasean realmente dirigentes como Cristina Kirchner, como Lula, como Evo. No se van a repetir de acá a 2 elecciones, de acá a 10 años. Son personas que aparecen eh, cada 50 años, cada milenio. Eh, un día apareció Fidel Castro y por suerte después apareció un Chávez, y bueno, apareció un Lula y demás, y todos esos procesos que se dieron de, de pensar en los pobres, en la gente humilde, y sacar adelante a América Latina, son procesos que hay que reivindicar y que hay que cuidar y hay que valorar hoy en día a los líderes que nos quedan. Hay que valorar lo que hizo Cristina, que fue que sin ella no se le habría podido ganar a Macri, y la jugada que hizo yendo como vicepresidenta y eligiendo como presidente a Alberto Fernández fue brillante, y por eso me parece la mejor política del mundo, sin exagerar, te lo digo y lo puedo debatir con cualquier persona. Me parece que es la mejor política del mundo hoy por hoy. Y bueno, Lula no se le queda atrás. Es un tipo que ustedes tienen que cuidar mucho, que lo tienen que valorar y que lo tienen que impulsar. Eh, yo creo que detrás de él y de los movimientos populares que existen en Brasil se va a poder armar una alternativa a Bolsonaro, y hay que trabajar para eso, hay que trabajar para volver, para retornar, ¿no? Sí. Como hicimos acá.
Sí, hay una necesidad muy latente de poder nuevamente unificar fuerzas para enfrentar esa, como yo lo denomino, esa nube malévola, es una nube que viene oscura que Totalmente, que parece, viene avanzando hace sí, muchos años, viene que hay avanzando. que se le pone un freno y avanza, Sí, freno y avanza. lo que aconteció en Bolivia, que hablabas de Evo Morales, que actualmente está en Argentina, lo que aconteció en Chile también, que en Brasil, fue noticias porque nosotros tenemos allá en Brasil al ministro de Economía, Paulo Guedes, que fue uno de los grandes impulsionadores de la economía neoliberal chilena en la época de la dictadura de Pinochet. Ujú. Y quedó claro que una población engañada durante más de 30 años es una población que queda al margen de toda una información real sobre lo que está sucediendo, ¿no? Me parece que Argentina está dando justamente, por lo que yo, los tiempos que he andado viajando en Argentina, me he dado cuenta, me he encontrado con muchas más personas que apoyan a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, sin necesidad de un partido político, o sea, que no se necesita ser, yo soy de izquierda, no, sino por una cuestión de lógica, Exactamente. es una cuestión lógica, ¿no? Que creo que hace falta justamente que la lógica